Buenos días, jóvenes. Esta clase va a consistir en que ustedes tienen que saber uno de los temas muy importantes para los que tiene que ver con las propiedades físicas del suelo. Para ello, ustedes deben conocer todo lo que es los estados de agua en el suelo. Es decir, tienen que estudiar, hacer un resumen de lo que es los estados de agua en el suelo, es decir, la humedad gravimétrica y la humedad volumétrica, y no saber los conceptos que entendemos por humedad volumétrica y humedad gravimétrica. O sea, la humedad del suelo es importante para la siembra, ¿no es cierto? Tenemos que saber en qué condiciones de humedad está el suelo. Y entonces lo que hacemos es determinar estos dos estados de agua en el suelo, tomando muestras de suelos en el campo, haciéndolas secar en laboratorio y después pesarla después que ha perdido su humedad, y por diferencia de peso determinar la humedad del suelo. Es decir, se trata de que ustedes conozcan, sepan calcular la humedad volumétrica del suelo y la humedad que cae por gravedad, ¿no? Y para eso se toman muestras de suelos en el campo, se lleva al laboratorio, se pesa en húmedo, se pesa en seco y la diferencia, obviamente que por 100, ¿no? Eso se expresa en 100%, entonces ustedes tienen que utilizar una fórmula que consiste en humedad volumétrica igual a peso del suelo húmedo por peso del suelo dividido entre peso del suelo seco por 100. Esa formulita la tienen que conocer, no es difícil. Entonces, se lleva al laboratorio la muestra, se pesa en húmedo, se pesa en seco, y la diferencia de peso es la humedad que tiene el suelo. Obviamente hay que expresarlo en porcentaje. Entonces, más o menos les va a dar entre 10, 12, 13%, ¿no? Entonces, igual para el otro estado de humedad, o sea, por volumen y por volumen y por peso que hay, digamos, en una muestra de suelo. Es decir, que la diferencia entre peso seco, peso húmedo y peso seco es la humedad que tiene el suelo. Para eso, repito, se lleva al laboratorio, se hace pesar en seco hasta peso constante, y de ahí se pesa después de seco, sería entonces peso seco y peso húmedo. Entonces, con la diferencia de esos dos pesos, el contenido de humedad que tiene el suelo. Entonces, repito, la importancia de los estados de agua en el suelo radica en que tenemos que conocer la humedad que tiene el suelo para sembrar, ¿no es cierto? Es importantísimo eso. Por otro lado, tenemos el potencial del agua, que es la energía, que se expresa en energía libre.
Entonces ese es otro estado de agua que tenemos que determinar y se expresa como energía libre. Entonces decimos una atmósfera igual a 1 kilogramo por centímetro cúbico, igual a un bar, y un bar igual a 10 metros. Entonces, tenemos que caracterizar también la humedad, que depende de la textura del suelo, o sea, los estados del agua en el suelo, o sea, la humedad que existe en el suelo por saturación, la humedad en capacidad de campo y la humedad en punto de marchitez permanente. Entonces, esos tres estados de agua también tenemos que estudiar, aprender y saber en qué estado está el agua en cuanto a su saturación, que puede ser que esté seco, puede ser que esté bien saturado, o sea, o que esté en su punto de capacidad de campo, ¿no es cierto? Cuando está saturado el suelo, fíjense que es difícil, pues, que podamos sembrar, que podamos hacer crecer los cultivos, porque hay exceso de agua, se llama agua sobrante. Un ratito, disculpen. Entonces, esos estados de agua en el suelo también tenemos que saber, ¿no? Es decir, se refiere más al agua disponible y no disponible. Obviamente el agua que está en estado de saturación, pues es muy difícil que sea agua aprovechable por las plantas, ¿no? Por eso esa agua, digamos, se llama agua en estado de saturación, o sea, agua en saturación, o sea, se llama estado de saturación de agua en el suelo. Entonces, el estado puede ser en saturación y puede ser entre capacidad de campo, punto de marchitez permanente. O sea, fíjense que el agua que está entre el estado de saturación y el estado de agua en su capacidad de campo es agua, podemos decir, sobrante. Ahora, la que está entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, agua disponible, y obviamente la no disponible, la que está en estado seco, ¿no? Entonces, esos tres estados de agua son importantes conocer y caracterizar la humedad del suelo, que muchas veces depende de la textura, ¿no? Porque los suelos que son de textura más arcillosa obviamente retienen más agua, ¿no? Los suelos arenosos pierden su humedad rápidamente y se secan rápido. Entonces, hay que hacer un pequeño resumen. Yo voy a controlar eso en la siguiente clase, a ver si ustedes están entendiendo el tema de la humedad del suelo. Entonces, después de eso, de este tema, ustedes van a entrar ya a caracterizar las propiedades físicas del suelo. La importancia de las propiedades físicas del suelo es muy importante caracterizar, porque así sabemos qué tipo de suelos tenemos en relación a sus características, ¿no? Algunos suelos, por ejemplo, pueden tener una textura franco arcillosa. Entonces, diferentes tipos de suelo. Ahí una característica
que hay que estudiarlas bien es la textura. Entonces la textura, otra característica física que tienen que saber bien es la estructura. O sea, hay varias características físicas que tienen que aprender bien porque de ello depende su manejo del suelo. Por ejemplo, textura es importante, estructura también es importante, la porosidad del suelo es importante, la compactación del suelo es importante, la aireación del suelo también es importante. Entonces, todas esas propiedades físicas tenemos que caracterizar, o sea, partiendo de sus conceptos. En el caso de la textura, ¿qué es la textura? En caso, digamos, de la porosidad, ¿qué entendemos por porosidad del suelo? En caso de la densidad, que también es otra propiedad física, entender primero los conceptos, ¿no? Entonces, ustedes van a hacer van a estudiar esas propiedades. Vuelvo a repetir qué propiedades físicas van a estudiar mínimamente que deben saber: textura, estructura, porosidad, aireación, compactación, densidad aparente, densidad real, consistencia también del suelo y aireación. Fíjense que el suelo está compuesto por 3 fases: la fase gaseosa, la fase líquida y la fase sólida, ¿no es cierto? Entonces, esas 3 fases están interrelacionadas, ¿no? No se puede decir de que son características o propiedades independientes, no, están relacionadas. Por ejemplo, podemos decir que la compactación, por ejemplo, depende de la humedad del suelo, depende de la densidad del suelo. Entonces, todas estas características tenemos que relacionarlas unas con otras. Por ejemplo, ¿de qué depende la textura? ¿Con qué propiedad física se relaciona? ¿De qué depende la porosidad? ¿Con qué propiedad física se relaciona? ¿De qué depende la aireación del suelo? ¿Con qué propiedad física se relaciona? Entonces, todas estas propiedades hay que relacionarlas unas con otras. Entonces, la importancia de las propiedades físicas radica mayormente en que tenemos que saber manejar los suelos, ¿no es cierto?, para la agricultura, porque cada uno de los suelos, de los tipos de suelo, tiene sus propias características físicas, químicas y biológicas. Entonces, si nosotros entendemos bien, digamos, de qué depende, por decirle, la densidad aparente, de qué depende la compactación, de qué depende la consistencia, de qué depende la porosidad del suelo, vamos a entender cuál es la relación de una propiedad con otra. Entonces, esas propiedades hay que empezar definiéndola, clasificándola. En el caso, por ejemplo, de la textura, ¿no? En la textura tenemos que saber los tipos de suelo que existen según su textura. Entonces, esa es una clasificación, por ejemplo, textural, que solamente depende del... podemos clasificarla de acuerdo a su textura. Entonces, ahí hay 13 clases texturales que tenemos que conocer. Los podemos clasificar obviamente
determinando la textura tanto en laboratorio como en campo, ¿no? Todo lo que se pueda observar en el campo hay que hacerlo. Por ejemplo, a veces por su color podemos saber qué tipo de textura hay en el suelo. Entonces, el color es otra propiedad física que tenemos que saber por qué los suelos, por ejemplo, son rojos, por qué los suelos son amarillos, por qué son cenizos, por qué son rojos, por qué son amarillos. O sea, es dar una explicación de la causa del color del suelo, sobre todo de los suelos que son más representativos de la zona, de los suelos tropicales, ¿no? Y ellos, cada uno de estos suelos, tienen sus propias características que hay que saberlas expresar, hay que saberlas conocer. Por ejemplo, los suelos que son, por decirle, arenosos, ¿por qué se caracterizan? ¿Cómo son sus propiedades físicas de esos suelos? ¿Cómo son sus propiedades químicas de esos suelos? Y cómo es, digamos, la biología, o sea, pueden, digamos, tener un alto contenido de materia orgánica, cómo es su pH de esos suelos, cómo es, digamos, la salinidad, cómo es la capacidad de campo de esos suelos, la saturación de base, ¿qué otro indicador podemos analizar? El porciento de saturación de base, la capacidad, o sea, si hay aniones y cationes, o sea, eso tenemos que ver, esos indicadores tenemos que verlo en cada tipo de suelo, y cada uno de esos tipos de suelo, de las 13 clases texturales que conocemos de esa clasificación, para lo cual ustedes van a determinarlo tanto en laboratorio como en campo. En el campo, ¿cómo determinamos la textura? La textura la determinamos, hay un método que es muy práctico, que nomás es una aproximación de cómo es ese suelo según su textura, ¿no es cierto? Y para eso buscamos varios métodos, ¿no? Para determinar en el campo. Puede ser el método del cordón, hay otros métodos que se utilizan para precisar en el campo el tipo de textura que tiene un suelo, ¿no? Entonces, por cualquiera de esos métodos, cuando entren y busquen métodos para determinar textura en el campo, ahí les va a salir varios métodos. Entonces, todos son, se pueden encontrar en internet. Entonces uno busca, o pueden usar también la guía de la FAO, donde mayormente los que hacen, por ejemplo, investigación, usan esa guía porque es como un manual. Entonces ahí están todos los métodos para determinar textura, está el método para describir el perfil del suelo, está para determinar qué método utilizan, por ejemplo, para determinar la densidad del suelo, la consistencia, ¿no? Cómo se determina, por ejemplo, el contenido de raíces. Ahí están todos los métodos que tienen que usar en el campo, y eso mayormente obvio que se usa cuando describimos perfiles de suelo. Entonces, digamos, para
saber el contenido de materia orgánica, ahí está dicho qué método se usa, ¿no? Entonces es una guía que tenemos que usarla los agrónomos principalmente, porque lo primero que hay que saber para producir en el suelo, para producir cultivos, hay que saber primero conocer el suelo, después caracterizar esos suelos, porque se caracterizan, ¿no? En sus propiedades físicas, en sus propiedades químicas y en sus propiedades biológicas. Ahora estamos hablando de las propiedades físicas que ustedes tienen que manejar. Hay otras que existen, pero que las vamos a ver de repente en otras materias, como es el caso de la materia de manejo del suelo. Entonces, ahí profundizamos más otras propiedades físicas que debemos saber. Pero en este caso, en edafología, llegamos a conocer principalmente esas propiedades, ¿no? Le vuelvo a repetir, son propiedades físicas que tienen que saber mínimamente para aprobar la materia de edafología, es decir, repito, textura, estructura, porosidad, aireación, compactación, densidad aparente, densidad real, consistencia del suelo, porosidad y aireación. Esas son todas las propiedades físicas que debemos saber. Pasando al otro tema, la estructura también es importante. ¿Por qué es importante la estructura? Porque si conociendo la estructura del suelo, vamos a saber, digamos, lo relacionamos más la estructura con el contenido de materia orgánica de esos suelos, ¿no? Por eso es que lo primero que hacemos es definir qué es la estructura. La estructura es la forma como están agrupadas las partículas del suelo formando agregados, es decir, que es la forma que presentan los agregados del suelo. Por ejemplo, si clasificamos la estructura del suelo por su forma, entonces vamos a ver la clasificación de la estructura de acuerdo a su forma, es decir, podemos ver estructuras granulares, esferoidales, podemos ver estructuras amigamosas, estructuras en bloque, estructuras columnares, estructuras prismáticas, angulares, subangulares, es decir, que estamos clasificando ahí la estructura por su forma, es decir, qué forma tienen esos agregados. Entonces, ahí, cuando ustedes lean por internet clasificación de la estructura por su forma, que es la que yo les voy a exigir ahora, también no está de más ver cómo está en la guía de perfiles de la FAO la clasificación de la estructura. Deben haber otras clasificaciones. Entonces, pero mínimamente lo que yo les voy a exigir es la clasificación por su forma. Entonces, por su forma son esas, ¿no? Vuelvo a repetir, en forma de qué, de migaja, en forma de esferoidal, en forma granular, en forma prismática, en forma columnar. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, en forma de bloque, ¿no? Es un bloque, prácticamente como un cubo, digamos, donde las partículas están orientadas similarmente en forma vertical y en forma horizontal, o sea, quiere decir, por eso es bloque, digamos, ¿no? Como un cubo, digamos. Las prismáticas, por ejemplo, están las partículas orientadas más hacia un plano más
vertical que horizontal, ¿no? Entonces por eso son alargadas y se llaman prismáticas. Angulares y subangulares. Hay estructuras angulares y subangulares. Algunos bloques, por ejemplo, tienen los bloques tienen aristas pronunciados y otros que no son pronunciados. Entonces, por eso se llaman angular y subangular. En el caso, por ejemplo, de suelos arcillosos, cuando se secan pueden tener ese tipo de estructura. Entonces, la estructura es otra propiedad física importantísima de saber. ¿Por qué? Porque las estructuras, digamos, que son más redondeadas, como las granulares, las en migajas y esferoidales, son más, diría yo, más importantes o no más representativos en suelos que son negros y orgánicos, ¿no es cierto? Porque entonces ese tipo de estructura se presentan en los suelos que tienen mayor contenido de materia orgánica, son más de color oscuro, negro, así. Entonces varían desde negro, y de ahí van aclarando algunos, y eso, los más negros obviamente son los que tienen más contenido de materia orgánica, y los menos negros, digamos, son los que van disminuyendo su contenido de materia orgánica. Entonces, los suelos, ese tipo de suelo tiene ese tipo de estructuras esferoidales en migaja y redondeadas, digamos, ¿no? Entonces esos suelos son más sueltos, son de buena fertilidad. Entonces uno caracteriza esos suelos que tienen ese tipo de estructura. Entonces tenemos que saber, por ejemplo, observar la clasificación taxonómica de suelo a nivel mundial, y ahí vemos, por ejemplo, los diferentes perfiles de suelos que hay en el mundo, y hay que ver los más representativos de las zonas tropicales. Entonces uno observa cuáles son los más representativos de los suelos tropicales, pues son los cenizos, los rojos. Por ejemplo, zona de la Chiquitanía, ustedes van a ver suelos rojos, suelos amarillos. Entonces ese tipo de suelo uno nos va caracterizando en sus propiedades físicas y químicas, y ahí van a ver qué tipo de estructuras tienen esos tipos de suelo que existen en las zonas tropicales. Ahí puede ser que ustedes vean más estructura. Cuando uno lo mira, esos perfiles de suelo, uno dice, por lo que observo, porque cuando hacemos el perfil, no se olviden que el método, cuando yo les pregunte cuál es el método que se utiliza para describir el perfil del suelo, ustedes tienen que decir el método de observación, porque aquel que hace bien la descripción de perfil de suelo es el que más sabe observar, el que ha observado todo. Entonces, cuando yo observo estructura en el perfil, voy a decir, en este tipo de suelo que estoy observando, que son los suelos, por decirle, los suelos rojos, o puede ser los suelos cenizos, se ve más este tipo de estructura por lo que yo observo, digamos. Por eso es que hay que observar varios perfiles de suelo que son representativos de nuestra zona, no de las zonas tropicales. Y de ahí fíjense que los suelos en Bolivia varían de acuerdo a la zona. Por ejemplo, en la zona norte son un tipo de suelo, en la zona este o tierras bajas son otro tipo de suelo. Entonces van variando de acuerdo a la zona. ¿Por qué? Porque en la formación del suelo influyen
varios factores, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, han sido una de las primeras clases que ustedes tenían que yo les he solicitado que estudien, que son los factores de formación del suelo. Una cosa son los factores de formación del suelo y otra cosa son los procesos de formación del suelo. Y entonces ustedes tienen que saber diferenciar cuáles son los factores de formación del suelo. Y por eso es que digo que los suelos en Bolivia son diversos, porque tenemos diversas zonas agroecológicas con diferentes tipos de clima, de temperatura, de topografía, de vegetación. Entonces, todo eso influye en la formación de los suelos. Entonces, esos se llaman factores de formación del suelo. No confundir también con componentes. Hola. Entonces, no confundir con componentes. Entonces, yo hasta aquí quiero terminar porque voy a ir a Vallecito más tarde. Entonces, los voy a dejar aquí para que ustedes vayan haciendo un pequeño resumen. Y después no es solamente hacer el resumen, hay que aprender esas propiedades físicas para que no les cueste después cuando lleven la materia de manejo. Entonces, yo me voy a despedir con ustedes. Será hasta la próxima clase. Voy a estar grabando las clases, algunos temas. Otras veces nos veremos por el Zoom, para que ustedes puedan hacer preguntas, alguna consulta sobre algunos temas, por ejemplo, la profundidad de los temas, o sea, hasta dónde podemos llegar en ciertos temas. Entonces yo les estoy enviando el contenido y les estoy explicando los temas para que no les cueste. De todas maneras, el aprendizaje ahora es más autónomo. Entonces uno construye su propio conocimiento poniéndole el interés, el empeño, la voluntad de estudiar todos los días. Tienen que tener un hábito de lectura. Las personas que se preocupan, que son interesadas, no que están dependiendo de otros, sino que muchas veces su esfuerzo se va a ver después en su conocimiento y en su formación profesional. Entonces depende de ustedes, del empeño que le pongan, del interés, de la voluntad. No hay que poner pero aquí. Todo lo que ustedes aprendan es para ustedes, ¿no? Para que sean buenos profesionales. Entonces pueden hacer preguntas cuando entremos por la clase por Zoom. Entonces, muchas gracias por su atención, por su interés de ustedes en hacer su trabajo, sus prácticos, que ya los vamos a evaluar los dos primeros que he solicitado, porque tienen que tener tareas, ¿no es cierto? Sus tareas importantes, porque eso demuestra que ustedes están estudiando, están demostrando, son evidencias del esfuerzo que están haciendo ustedes, y obviamente eso se refleja en su nota. Bueno, hasta luego.